a continuar con el programa presentando al siguiente doctor, dándole paso al doctor Robles Maruenda, que puede participar cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un placer tremendo el poder estar aquí con todos vosotros. A ver si consigo también compartir. La presentación que tiene preparada, ¿verdad? Espero. Problemas técnicos que pueden surgir y que ocurren porque estamos en directo, como decimos, pero seguro que muy pronto los vamos a solventar. Mientras, pues recordamos que estamos hablando con el doctor Ángel Robles Maruenda, que es especialista en la unidad de enfermedades autoinmunes del Servicio de Medicina Interna del Hospital La Paz de Madrid. Él nos va a hablar en su ponencia del lupus en niños y adolescentes. ¿Qué tal va la presentación? Yo no sé si la puedes ver ahora. Yo todavía no veo nada en pantalla. Tiene que ponerla en pantalla completa para que la podamos ver. Ahí estoy. A lo mejor compartiendo la pantalla, abriendo el PowerPoint, no sé si será posible. Creo de todas formas que mis compañeros en la realización la disponen y la van a poder compartir, doctor. Pues mejor. ¿Están confirmando? Sí, ahí está la presentación, doctor. Yo no sé si puedo pasar las diapositivas. Parece que sí, que ya estamos viendo la segunda. Pero... Si quiere nos la puede ir contando ya usted como usted vea. Bueno, todo el presentarme, daros las gracias por invitar, como siempre, a Felupus, daros las gracias a todos ustedes que están allá de las otras ondas, la parte de las ondas, del wifi, que esto, la situación actual, y esto lo contaba muy bien Sonia, ¿no? La situación actual, esto es típico de los pacientes con lupus, de las situaciones de los pacientes con lupus, que en vez de pararnos y dejarnos frenar por lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad, pues nos hemos adaptado y hemos salido adelante y están haciendo ustedes esta cosa tan importante que es incluso mejorar otros congresos, en el sentido de que estamos llegando a gente, no solamente gente local o nacional, sino que estamos llegando a otros puntos del mundo, ¿no? Una cosa muy importante y muy interesante que uno se ve acomplejado ante esta situación. Por lo tanto, esto es una cosa muy típica del paciente con lupus, el saber adaptarse y el saber mejorar y el seguir luchando pase lo que pase. Por eso dar las gracias sobre todo a Felupus y a todos ustedes que están allá detrás de las ondas. El doctor Rue ya me ha adelantado cositas de lo que voy a contar. Básicamente voy a intentar dar respuesta a dos puntos o dos preguntas, ¿no? Antes de luego intentar contar un poco el perfil del lupus de los pacientes infantiles o los niños o los adolescentes con lupus y el perfil particular de enfermedad. Pero, ante todo, me gustaría dejar una cosa, que es una cosa que me hacen con mucha frecuencia, me preguntan, ¿qué es esto? Si el lupus es una enfermedad genética, ¿no? Porque a veces esto utilizamos palabras que nos pueden confundir a veces a los pacientes, no lo explicamos bien. El doctor Rua ya adelanta muchas cosas y
Y para entender o aproximarnos a este punto, partimos de una cosa que yo asumo que ya conocemos todo, pues que la mayoría de nuestras células tienen nuestro material genético, que es donde están ahí plegados toda la información que nos hacen más o menos ser como somos. Y digo más o menos y ahora veremos, porque es otro aspecto que también han explicado antes, porque no solamente vamos a depender de nuestros genes. Tenemos nuestro material genético en el núcleo, los cromosomas que ahí están plegados, en los 46 cromosomas que tenemos, toda la información, ¿no? Toda la información está plegada, es un archivo especial donde vamos metiendo carpetita a carpetita y tenemos toda la información en forma de lo que llamamos el ADN, material genético. Este ADN después hay que transformarlo en proteínas a través de un mecanismo muy importante. Este ADN lo que hace es guardar la información, pero el que acaba desarrollando la función de ese gen no es el propio material genético, sino que es una proteína. Y, por tanto, ese proceso de sacar del archivador el material genético, pues necesitamos a alguien que lo haga. Y aquí es donde puede haber matices. Es lo que llamaba antes el doctor Rua, ya explica muy bien, es lo que se llama epigenética. Así consigo pasar. Y como vemos, hay dos cosas que hay que tener en cuenta, que esto lo utilizamos mucho y utilizamos palabras de estas. La mutación, que posiblemente ustedes esto lo conozcan muy bien, es cuando el material genético se altera de una manera irreconocible. Si usted le pone esta hélice, que es como se pliega o como se guarda el material genético, van a encontrar una diferencia. Esto no es lo mismo. Y por tanto, el resultado de la proteína que va a hacer el efecto no puede ser igual. Y esto es lo que llamamos mutación, cuando hay un daño importante en el material genético. Sin embargo, hay lo que se llaman polimorfismos, que son sutiles cambios de las moléculas que forman el ADN. Si esto uno no es un experto, no somos capaces de verlo ni identificarlo. Y esto es lo que se llama polimorfismo. Esto es lo que nos hace, a lo largo de la historia, esas pequeñas mutaciones que a lo largo de la evolución de la especie humana nos ha ido adaptándonos y evolucionar posiblemente a través de la teoría de Darwin, desde el mono hasta lo que actualmente somos. Esos pequeños cambios, poquito a poco, que no son definitivos ni terminales, ni van a poder favorecer la muerte porque no van a desarrollar una enfermedad grave, pero sí hay matices y cambios que pueden hacernos responder también de manera diferente a las exposiciones ambientales, a infecciones y, por tanto, ese material genético va a desarrollar una proteína quizás diferente y, por tanto, a largo plazo puede tener un impacto en forma de enfermedad. Y lo que decía, la genética no es la representación del ser humano. La genética está tamizada o filtrada por factores, sobre todo nuestros hábitos, nuestra dieta, nuestra edad, el ambiente, las infecciones que hemos padecido, las exposiciones a materiales radiactivos, a un montón de cosas. Posiblemente muchas de ellas no las conocemos hoy en día y, por tanto, esos genes tienen que, no solamente es una estructura simétrica que va a desarrollar siempre su efecto, sino que a lo largo de la vida va a cambiar porque esos factores ambientales y hábitos también cambian. Y esto es lo que se llama realmente epigenética. Hay muchos términos ya conocidos de epigenética, esto voy a entretenerme. Hay, por ejemplo, la metilación del ADN. La metilación es una proteína o una forma de activar unas proteínas que activan la velocidad con la que se saca la información del material genético. Y esto es una de las cosas, además está justamente demostrado en lupus, el cambio es en la metilación, en cómo somos de rápido de sacar la información, por ejemplo, para producir linfocitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues esto puede tener un impacto. Hay pacientes que tienen una mayor o una menor metilación y esto puede tener un impacto, una alteración de esta formación de proteínas necesarias como para enfrentarnos a una inflamación o cómo manejar cuando algunas células se rompen y cómo somos capaces de eliminarlas. Porque en esto es donde parece que hay, puede ser una cosa importante en la aparición de la enfermedad lúpica. No vamos a entrar porque esto ya es un tema complejo, pero sí es verdad que empieza a delimitarse. Y, por tanto, cuando uno llega a tener lupus, nos están explicando las células que podemos tener, los linfocitos, las células dendríticas, ahí nos lo contó un poco el doctor Cervera, y uno llega a tener lupus, se dañan los órganos, pero tenemos estos dos factores. Los genes, que sí es verdad que podemos tener polimorfismos, es decir, no mutaciones. Tenemos polimorfismos, pequeños cambios en el material genético, sobre todo
en proteínas que se relacionan con el complemento, pero siempre justo junto a alteraciones ambientales que matizan esa expresión genética. Por tanto, en este momento tenemos que decir que la enfermedad lúpica no es una enfermedad puramente genética o hereditaria. Algo de importancia tienen los genes, porque cuando uno revisa la literatura ve que, por ejemplo, y esto también demuestra que no es una enfermedad genética, que gemelos monocigóticos, estos son los gemelos que son iguales los dos, estos que salen los anuncios vestiditos los dos iguales, los gemelos idénticos, uno puede tener lupus, pero solamente una concordancia entre el 20 y el 50%, depende de las series y del ambiente. No los dos, porque uno tenga lupus, el otro va a desarrollar el lupus. Es decir, los genes van a ser los mismos, pero hay algo más que marca el desarrollo de la enfermedad. Por tanto, esto es una cosa importante y este riesgo de heredar el lupus, que a veces muchos pacientes preguntan, disminuyen cuando más diferentes somos. Los siguientes diferentes después de los gemelos monocigóticos son los dicigóticos, que son los llamamos mellizos, más llamados, ¿no? Que tienen dos bolsas amnióticas diferentes. Esto solamente van a tener los dos lupus, los dos hermanos, entre el 2 y el 5% de las veces. Y cuando hay un antecedente familiar, esto también se puede debatir, depende de las series, menos del 5%, es una madre, un padre, un tío, una abuela, tiene lupus, menos del 5% de los pacientes van a tener también lupus. Y sí que es verdad que muchas veces esto de antecedente familiar no tiene uno lupus el abuelo o el tío o la madre y después el niño también, sino que muchas veces lo que hay es un trastorno inmunológico. La tía puede tener artritis reumatoides y el niño lupus, o el padre puede tener lupus y el niño tener una artritis autoinmune. O sea que muchas veces no se tiene esa evolución familiar del lupus, sino que a veces hay un trastorno inmunológico que no siempre se acaba concretando el desarrollo de la enfermedad lúpica. Uno de los factores confusionales a esto, que ustedes estaban hablando en la literatura, es estas enfermedades. Por ejemplo, esto está sacado de la literatura, lo que se llama, traduciendo del inglés, lupus eritematoso de la infancia con sabañones, ¿no? Childhood es infancia y el chilblain son los sabañones, lo que llamamos sabañones, de esas lesiones que incluso sin tener lupus nos pueden aparecer en las manos cuando hace mucho frío. Pero sí verá que son lesiones que recuerdan al lupus y muchas veces, hasta que hemos ido investigando, hemos ido comprendiendo esto, se le puso este nombre. Esto nos pasa muchas veces en la literatura. Al síndrome al anticoagulante lúpico se le llama anticoagulante lúpico, cuando lo que hace es favorecer las trombosis. Es decir, pero son esos términos erróneos que acaban calando, acaban instaurándose y después nadie corrige. Pues esto pasa algo parecido. Se le puso el lupus por la morfología de las lesiones, que son parecidas, y por otra cosa que ahora vamos a ver qué es lo que delimita que realmente se haya puesto este nombre lupus y las lesiones sean parecidas. Es esto, este es el árbol genealógico de la familia. Lo que ven en negro son las personas afectadas. Este que ven aquí con la flecha es el paciente de la foto, su hermana, porque los redonditos son mujeres y los cuadrados son hombres, también tiene la enfermedad, su madre también, su tía también, el abuelo y la bisabuela. Es decir, todos los niveles familiares que se han explorado tienen la enfermedad. Y esto sí que sugiere que todos tengan la enfermedad completa, tengan realmente una enfermedad genética. Y esto se debe, si pasamos a la siguiente, a que esto sí que se ha demostrado una mutación en esta molécula que se llama TREX1. Si ustedes se acuerdan ayer de la charla del doctor Ricard Cervera, nos habló de un fármaco, el anifrolumab, que lo que hace es inhibir el interferón alfa. Y por eso se ha aprobado o se va a aprobar el lupus, este fármaco. Pues esta molécula, el TREX, hace lo mismo. Cuando no está, es una molécula que modula la producción del interferón alfa y hace que cuando está mutada se produzca mucho interferón. Es cuando aparece este que hemos llamado chilblain lupus. Y el problema es que también, si me pasan al siguiente, los pacientes con lupus, para desarrollar el proceso inflamatorio, el primer estímulo, citoquina, que aparece es el interferón también. Y esto es lo que hace que haya cierto mimetismo o efecto parecido de las lesiones que confundieron las primeras descripciones de la enfermedad, pero son cosas totalmente diferentes. En los pacientes con lupus hay cierto componente genético por esos polimorfismos, por esas pequeñas mutaciones, sin embargo, y por tanto,
el hijo de una madre con lupus no va a tener por qué desarrollar la enfermedad, poder comprar más papeletas, pero no tiene por qué tocar la lotería. Y sin embargo, aquellos pacientes que tienen una mutación en TREX, pues, sus descendencias seguro que alguno va a tener este tipo de lupus, mal llamado lupus sabañón o chilblain lupus, ¿vale? Por tanto, gen mutado grave, todos los familiares afectos. Por tanto, eso es una enfermedad genética. Genes normales, pero con polimorfismos, es decir, hace que la proteína vaya más lento, se exprese en más o menos cantidad, pero se sigue expresando de manera relativamente normal. No todos los familiares tienen por qué estar afectados y es lo que se llama enfermedad epigenética. Es decir, esa modulación que el ambiente y factores que aún posiblemente muchos de ellos no conocemos van a impactar sobre nuestros genes. ¿Vale? La influencia del ambiente que hablamos. Y, por tanto, esta pregunta yo creo que hay que intentar tranquilizar, que a día de hoy no tenemos menos del 5% de esos pacientes que hablamos de lupus heredan o son genéticos, o heredan algún componente, pero no es una enfermedad genética, sino epigenética. Y esos pacientes que heredan suelen ser niños que debutan muy al principio y suelen ser ese tipo de enfermedades que habremos hablado como el chilblain o el TREX. Hay otras mutaciones que favorecen esto, pero no son el lupus del que nosotros realmente estamos hablando. Bien, si nos centramos ya en comparar un poco el lupus en la infancia y la adolescencia, la edad, pues esto varía un poquito. En España tenemos los 16 años. A partir de los 16 años uno se convierte en adulto y pasa al hospital general, pero bueno, en muchos sitios se habla por definición de lupus infancia y adolescencia hasta los 18 años. Representa en torno al 10-20% de todos los pacientes con lupus. Y la edad media de debut suele ser entre los 11 y los 12 años. La mayoría de arcos suele ir a los 7 a los 15 y es muy raro antes de los 5 años. Es decir, de cada 10 personas con lupus van a ser solamente niños, 1 o 2 de estos pacientes. Y como nos ha contado antes el doctor Rúa, en adultos más o menos tenemos esta fórmula tradicional de 9-10 mujeres por cada varón que tenemos diagnosticado. Y obviamente nos ha hablado de las hormonas y yo no hablaré, ¿no? De la importancia del impacto de las hormonas. Pues aquí también se ve la importancia de las hormonas porque en niños esta relación es mucho más cercana. De tal manera que si el debut es en torno a la edad normal de debut del lupus en el niño, a los 10 años, suele haber entre 4 y una persona afecta, entre 4 mujeres y un niño afecta, y si son más tempranos aún, cuando las hormonas aún no han aparecido, por decirlo de una manera simplista, esta relación es de 4 a 3. Posiblemente hay otros factores añadidos aparte de las hormonas. Y después a la siguiente, lo que sí quiero hacer importancia, perdón, me vuelvo anterior. Lo que sí quiero hacer importancia es también a la raza. Igual que en adultos, esto es importante, si nos están escuchando amigos de latinos o de raza afroamericana o africana, pues insistir igual que los niños también, raza hispana, raza afroamericana, pueden tener un lupus también mucho más grave que las razas caucásicas. Esto también pasa en adultos, es una cosa que también se debe tener en cuenta. ¿Hay diferencias entre el lupus del adulto y el lupus del niño? Siempre hay diferencias, en los extremos, siempre hay diferencias. Incluso si algún año hablamos del lupus del anciano, también veremos que es diferente. ¿Qué diferencias hay? Esta es otra foto también de RLSER, que también la ha presentado antes el doctor Rúa, y lo que hace es comparar esos pacientes que han recogido ellos en sus casi 50 hospitales, lupus pediátrico y lupus en adulto. Hay 3.400 adultos y 484 niños, ¿vale? Si ustedes se fijan en las manifestaciones, son las típicas del lupus: fiebre, ras malar, úlcera, afectación del músculo, miositis, afectación del pericardio, la nefritis, las epilepsias, etcétera. Las lesiones, los síntomas son los mismos, como pongo ahí, y realmente la forma de diagnosticar a un paciente, mejor dicho, saben ustedes mucho ya, más que diagnosticar, de clasificar a un paciente de lupus pediátrico, son las mismas que utilizamos para un adulto. Utilizamos los mismos criterios, porque los síntomas son los mismos. Lo que sí que hay diferencia, si se fijan en el porcentaje, no en el número absoluto, sino en el porcentaje. Por ejemplo, en fiebre, verán que hasta el 5% de los pacientes pediátricos tienen fiebre
mucho menos en adultos, 3%. Y si se fijan en todos los síntomas, ras malar, 68% de los niños van a tenerlo, 49% de los adultos. O, por ejemplo, nefritis, que me interesa mucho, el 45% de los pacientes lupus pediátrico van a tener nefritis lúpica. Sin embargo, solamente el 25% de los adultos. Es decir, los niños tienen los mismos síntomas, pero los síntomas son mucho más frecuentes, tienen una cosmología de síntomas y un lupus posiblemente mucho más sintomático, más expresivo y más grave. Esto tiene una cosa también importante, una cosa buena, que es que cuando uno tiene muchos síntomas, a algún médico se le ocurre la luz o se le enciende la bombilla y a veces el diagnóstico es precoz. Eso también está visto, que parece que existe menos latencia de retraso diagnóstico en los niños. Posiblemente este es uno de los factores. Es verdad que incluso entre los propios niños, depende de la edad que estemos manejando, vamos a tener unos síntomas u otros. De tal manera que los niños, si me pasa, va pasando, vamos a encontrar sobre todo más fiebre, más afectación cutánea. Y esto es importante decirle, esta cara que ponga ahí como de sufrimiento, y esta vez los padres lo cuentan. Y esto es un problema muy importante también en el lupus infantil, que es que el padre te dice, lo noto raro, el niño no era así, ¿no? Y, claro, tú no encuentras nada, pues el padre que está un poco estresado, está nervioso, pero si verá que a veces hay trastornos del comportamiento, cambios de actitudes en el niño que a veces son difíciles de valorar por el médico. Y esto es lo importante también de que el pediatra esté atento. Pues muchas veces los pediatras tienen una meticulosidad y un abordaje del niño muy pequeñito que a veces es muy difícil de adquirir, y lo importante es que participen en la asistencia de los pediatras. Y sí verá que en pacientes más mayores, más adolescentes, donde vamos a ver mucha más nefritis, mucha más, como le pasó a Sonia cuando era adolescente, más afectación hematológica en forma de anemia hemolítica, plaquetopenia y también afectación cerebral. Esto también es muy importante porque el cerebro del niño está desarrollándose, es un cerebro que está evolucionando, y sí verá que es un cerebro que tiene mucha plasticidad comparado con el del adulto, pero los niños van a tener más afectación neurológica y neuropsiquiatra que los adultos. A veces al adulto sí que atendemos mucho al componente fibromialgico, al depresivo, que yo creo que cada vez más estamos más atentos a esto, pero a veces estos en el niño es mucho más difícil de atenderlo. Y vemos al niño decaído y muchas veces, pues bueno, pues no sabemos explicar por qué. Es un abordaje complejo el abordar el cuadro neuropsiquiátrico, más allá de poner inmunosupresores. En el niño es mucho más complejo quizá que en el adulto. ¿Cómo es de grave el lupus infantil? Pues ya hemos dicho que es mucho más sintomático, es mucho más incisivo, mucho más expresivo, y es que es más y más agudo, ¿no? Tiene mayor actividad, que se mide por una serie de criterios que llamamos SLI, es un montón de preguntitas que vamos haciendo y vamos añadiendo puntos, y habitualmente cuando se comparan la forma de debut del lupus en el niño y del adulto, la forma de debut del niño es mucho más activa y más agresiva. Y lo malo de tener más actividad es que también vamos a tener más daño. La actividad, cuando hay inflamación, pues por desgracia, pues después quedan desechos, cuando hay una guerra, pues se resuelven los que se pelean la guerra, pero también el de al lado sufre. Entonces, muchas veces, pues cuando más actividad y más misiles mandamos, pues también hay más daño. Medimos también a través de otro formulario que tenemos que se llama SLIC. Y esto es una cosa importante, lo del daño, quiero decirte, porque cuando hablamos de daño, hablamos de actividad, hablamos de algo que se puede resolver. Tener una inflamación del riñón, la nefritis lúpica, tener una afectación cutánea inflamada, pero cuando hablamos de daño, hablamos de cicatriz, de algo que no tiene solución. Por ejemplo, lesiones de las cicatrices de algunas formas de lupus de la piel, o por ejemplo, el tener rota una vértebra aplastada que no tiene solución por el uso de corticoides excesivo. Esto es el daño. Y siempre hemos pensado, tradicionalmente está pensado, el daño aparecía con el tiempo, cuando uno tiene mucho tiempo de evolución. Sin embargo, hoy en día sabemos, esto es una corte, un grupo de pacientes que se han seguido, se han analizado muy bien, el doctor Urovich en Canadá, que es un experto en lupus, y ya sé que desde el primer año muchos pacientes acumulan daño. Acumulan lesiones que ya no tienen solución. Podrán ser menores o mayores. Incluso a los 5 años de evolución de la enfermedad, el casi 50% de los pacientes tienen algún tipo de lesión que no tiene solución.
Pueden ser lesiones pequeñas, lesiones en la piel, haber tenido cataratas, por el propio lupus o por el corticoide, la osteoporosis, el daño vascular. Por tanto, si el debut del niño es muy precoz, le queda una vida muy larga, por tanto, a más años de lupus, más posibilidades de que el niño tenga mucho más daño y, por tanto, mucho más secuelas. Es un concepto que es muy importante porque a veces da mucha pena o da lástima meternos a usar inmunosupresores en el niño. Pero es que lo mejor que podemos hacer por un niño con lupus que tiene una manifestación inflamatoria es resolvérsela antes de que se haga daño o bien acabemos utilizando esteroides en exceso, que es uno de los grandes hándicaps que si ya en adulto a veces nos pasamos, en el niño a veces se abusa por una serie de problemas que ahora veremos a posteriori. ¿Cuál es el objetivo de la enfermedad? Pues como decíamos, es suprimir la actividad inflamatoria, porque eso va a ser el factor fundamental para evitar complicaciones, para evitar daño. ¿Qué pasa con el tratamiento de los niños? Primero, son menos frecuentes, tenemos menos experiencia y apenas tenemos ensayos clínicos. Lo hablaba también ayer el doctor Cervera. Lo importante que es participar en ensayos. Por tanto, se me pasa, este es el primer problema, pero es que hay un segundo problema. El segundo problema es lo que decías antes. Existe un intenso uso de los corticoides. ¿Por qué? Porque es el fármaco que más conocemos. En adulto tenemos mucha experiencia en utilizar otros inmunosupresores. En niño esto pasa menos, aunque sabemos que todos los fármacos, casi todos los fármacos que podemos utilizar en adultos se podrían utilizar en niños, obviamente ajustando las dosis a su edad pediátrica, que eso está bien, relativamente bien establecida. Por tanto, esto es una cosa que tenemos que empezar a pasar página y ya estamos haciéndolo, ¿no? Ya esto es de 2017, es posiblemente la revista más importante que hay para el lupus, y nos dicen que, bueno, el SARE es una iniciativa que es para reumatólogos pediátricos y médicos interesados en las enfermedades inmunomediadas en edad pediátrica, no solamente el lupus, sino la dermatomyositis infantil, las enfermedades autoinflamatorias, etcétera. Y ya ha salido un consenso, unas guías para hacerlos partícipes a todos los compañeros que realmente abordan la patología pediátrica renal. Ya sabemos dónde ir y dónde, pues bueno, una serie de expertos nos dicen qué aspectos son importantes. Esto es una cosa hecho específicamente para niños, sin adultos, dejando al lado porque tienen sus matices y su abordaje particular. Y más aún, si me pasa la siguiente, también tengo algunas noticias porque ya en los últimos años se están haciendo ensayos en lupus. Está la página del Clinical Trials, que es donde, en la página del gobierno americano, donde se tiene que registrar cualquier ensayo clínico que se vaya a hacer, que queramos que realmente después el fármaco se licencie y sea aprobado tanto por la agencia reguladora americana, la FDA, como la europea, la EMA. Pues hace poco pues, se hizo un ensayo clínico que se llama Pluto, que vienen de las siglas de esto que ven ahí, que es un ensayo para pacientes con lupus pediátrico y ha sido positivo, se ha licenciado el uso de Benlysta en ciertas circunstancias para niños, no solamente ya para adultos, que llevamos ya un tiempo, 7 o 8 años con él, sino también para niños. Esto es una buena noticia, que se empiecen a hacer ensayos, ¿no? Y un poco insistir lo que se comentaba ayer, ¿no? La valentía de los padres también para dejar con esa idea de que se experimente con sus hijos, ¿no? Que yo creo que esto es un término no adecuado, lo de experimentar, porque es una cosa, es un experimento, pero bueno, una cosa yo entiendo, y los padres han sido valientes, ¿no? Y decir, bueno, la única manera de evolucionar y de mejorar y que mi hijo esté mejor es intentar participar en los ensayos porque es la manera de responder a las preguntas o las dudas que tenemos. Hay una serie de aspectos que a veces olvidamos y que el doctor Norberto López nos lo ha contado al principio de la tarde, que hay una serie de factores que son, no sé cómo decirlo, no farmacológicos o que a veces los menos valoramos con respecto al uso de los corticoides, de los inmunosupresores. Yo creo que me pongan el belimumab, yo creo que me pongan el rituximab y a veces hay fármacos menores o actitudes que también son igual de importantes para no complicarnos la vida. Hemos hablado de la protección solar, no hablaré más. También insistir aquí posiblemente lo importante de vigilar, de usar y de poner al niño el uso de hidroxicloroquina, vigilando obviamente la afectación oftalmológica. Y después una serie de condicionantes que son muy importantes en el niño. Un adecuado uso de las vacunas, no olvidarnos de ello. Cuando el paciente esté realmente estable, no tenga datos de actividad de la enfermedad, no esté usando poca carga o ninguna de inmunosupresores, pensar en las vacunas. Es que le toque, por indicación del pediatra,
abordar de pronto y muy pronto el tabaquismo, la drogodependencia, el riesgo de las relaciones sexuales de riesgo. Muchas veces el niño con lupus está perdido, se siente, que de momento, un día para otro, diagnóstico de una enfermedad, que le decimos que no tiene cura y que, que muchas veces tiene un impacto social, a veces mucho más ponderable y más grave que el impacto médico que puede tener, ¿no? Para un médico unas lesiones en la piel o el evitar poder jugar bajo el sol con tus compañeros, pues es una cosa menor, pero para el niño le va a generar una disfunción social muy importante. Y muchas veces hay algún estudio que sugiere que los niños con enfermedades crónicas en general acaban teniendo complicaciones de este sentido que hay que intentar también prevenir. Y después también hay que afrontar, y esto es una cosa importante, cuando uno diagnostica a un niño de lupus, se está haciendo un diagnóstico no solamente a una persona, sino se está involucrando pues, a los padres, a los hermanos, a la familia. Posiblemente cambie la dinámica familiar, los padres van a estar angustiados, o sea, que ese diagnóstico pues, cuando se hace un adulto también, ¿no? Pero posiblemente el manejo social y emocional es bastante diferente que cuando se hace un niño, ¿no? Los padres se sienten culpables muchas de las veces con esa idea de la genética, de que habrá hecho mal. Cuando le explicas lo de la epigenética, que a veces no es tan fácil, me dice, hostia, entonces hemos estado exponiendo a mi hijo a algo del ambiente que es malo. Pues no lo sabemos, o sí, ¿no? O sea, que a veces no podemos tranquilizar al paciente ni a la familia. Muchas veces lo único que podemos hacer es acompañarle y darles la mejor asistencia de la que tenemos. Sí que es verdad que además, esto siempre lo explico mucho, que siempre se lo digo a sobre todo a la gente joven también, que llega a la consulta, que no cambien su idea de futuro, que no renuncien a su futuro. Si uno quiere ser arquitecto, quiere ser, obviamente, teniendo lupus, pues ser vigilante de la playa está difícil, está todo el día al sol, todo complejo. Pero el resto de cosas no tiene por qué haber problemas y no hay que renunciar al futuro que uno se haya planificado. Cuando le gusta una cosa, porque muchas veces uno, cuando llega a 30 años, a los 40 años, pues se arrepiente. Joder, pues si no hubiese dejado esto, si hubiese esto. El lupus a veces pues tiene esto, ¿no? Que hace cambiar un poco con las prioridades que uno tenía en su vida, y el lupus no tiene que ser nosotros, sino tiene que ser una cosa que está con nosotros, pero no tiene que definir nuestras actitudes del día a día. Siempre hay que contar con los padres, está clarísimo, pero también con el niño. El niño no es tonto, el niño sabe mucho. El otro día, por ejemplo, me acercó un momento a hablar con nuestros pediatras, me querían contar un caso que iba a pasar, adultos, y vi a un niño de 2 años con diabetes tipo 1 pincharse la insulina. Por tanto, la diabetes tipo 1 saben también que es una enfermedad inmunológica, autoinmune, que afecta solamente al páncreas, pero un niño de 2 años con su jeringuilla pinchándose la insulina. O sea, con los padres atentos, o sea, que si se involucra el niño no es tonto y tiene que participar de las decisiones, y obviamente cuando más vaya desarrollándose más, las decisiones que tomen sobre ellos. Y otra cosa que también me preguntan muchos, ¿qué hacemos? Yo, para mí, y esto es una decisión, obviamente que hay que matizar con cada uno su caso, para mí siempre es mejor enseñar que ocultar. Entonces, siempre recomendamos, esto también con los pediatras hemos hablado una vez, que incluso involucrar a los profesores del paciente y que incluso se hable de una clase de biología de lo que son los linfocitos y lo que son el lupus. Y esto puede permitir. Yo creo que ocultar no tiene sentido y eso, volver a aplaudir a Sonia, que es un gran ejemplo de esto. Y otra cosa importante, ya para ir acabando, creo que es fundamental, esto también lo hacemos regular, asegurar la transición. Eso significa que el niño lo ve el pediatra y después llega un momento que cumple 16 años en el sistema sanitario español y pasa a quién pasa. Eso sí que conviene que haya una buena relación, una buena comunicación. Esto cada vez, sobre todo en hospitales grandes, está bastante bien posicionado, pero en otros sitios falta. El niño pasa del hospital pediátrico, es un hospital bastante accesible, bastante, diría yo, agradable. Esto no sé si esa es la palabra adecuada. Y pasa al hospital general, que es un sitio pues muchas veces más conflictivo y que lo ven como un mayor sufrimiento y un mayor estrés, ¿no? Llevo 10 años con mi pediatra, con mi enfermera, y paso ya al hospital general, donde pues parece que soy uno más, porque somos más. Y esto es lo que hay que intentar cada vez más coordinarse entre los diferentes servicios para que realmente eso no sea un estrés, sino las últimas visitas, ¿no? Que van a tener en pediatría. Nosotros lo hacemos con casi todas estas enfermedades inmunomediadas, con inmunodeficiencias, con otras dermatomiositis también. Intentamos con las últimas visitas de pediatría quedar, lo conoces, conoces al padre, el padre también te conoce a ti, ya sabe dónde ir a buscarte, y esto se hace a veces más fácil ese paso, que a veces es muy difícil.
Bien, pues como conclusiones, reconfirmar un poco esto, que el lupus eritematoso sistémico no es una enfermedad hereditaria, que sí que es verdad que el lupus es más grave que el del adulto y que a veces hay que intentar abordarlo cuanto antes, no tener miedo a poner los fármacos que sabemos que son beneficiosos y que tienen menos efectos secundarios a largo plazo que el esteroide, que tenemos que participar en estudios necesarios tanto en adultos como en niños y que lo importante es eso, tratar al niño para minimizar el daño, ese daño crónico que hemos dicho que a veces tienen los pacientes y que a veces cuando llegan a la consulta de adultos te encuentres pacientes con 15 años y una osteoporosis o unas cataratas. Y también atender a esos aspectos sociales, funcionales, esos que llamamos aspectos no inflamatorios, que también son muy importantes para mantener una cosa muy importante, que es el objetivo del ser médico, que es la calidad de vida del paciente. Con esto, nada, muchas gracias a todos. Espero que haya sido de vuestro agrado. Pues muchísimas gracias, doctor Robles, por participar en esta mesa. Sin duda ha sido muy interesante también nuestro agradecimiento al doctor Rúa Figueroa. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que hemos recibido. Nos preguntan esta primera para el doctor Robles. ¿Hay suficiente estudio genético en lupus? ¿Aportarían líneas de investigación y nuevos tratamientos? Realmente hay reconocido hasta 43 genes que pueden tener un impacto de alguna manera en el desarrollo del lupus o más. Pero sí que es verdad que muchas veces son polimorfismos y realmente si se quiere orientar como el aspecto terapéutico, y muchas veces me lo han preguntado, lo del CISPR y todo esto, aún no somos capaces de dar un abordaje genético como quisiéramos o como se está posicionando otras enfermedades. Y otra pregunta. ¿Se nace con lupus aunque luego debute con los años, con posterioridad? No, un poquito lo que hemos explicado, que es verdad que el material genético con el que uno nace es el que uno tiene. No hay de momento una manera fácil de cambiarlo. Pero lo que hemos dicho, ¿no? Que posiblemente hay factores ambientales que muchas veces no sabemos de. Muchas veces los pacientes me dicen, póngame una lista, ¿no? Pues muchas veces el tabaco, pues la contaminación, infecciones que matizan o acaban de alterar un poco o de hacer más presente esos polimorfismos, esas pequeñas alteraciones genéticas que tenemos. Nacer con lupus. Ese nacer con lupus es solamente para unos tipos de lupus muy específicos. Estamos hablando del TREX1. Le preguntaba, porque usted ha hecho referencia a uno de los síntomas en los niños, la afectación neurológica del niño. ¿Cómo tratarla? ¿Cómo afrontarla? ¿Y cómo se manifiesta esa afectación? La afectación neurológica del lupus, la afectación neuropsiquiátrica del lupus infantil, hemos dicho que es mucho más frecuente, es menos vascular en la mayoría de los casos, o tiene menos ictus, ¿no? Menos trombos en el cerebro que en el paciente adulto, y si ve que a veces tiene un componente psiquiátrico, o que menos psiquiátrico, depresión, alteración del comportamiento, incluso psicosis, más frecuente que en el paciente más adulto. Y esto es difícil, porque el término psiquiatría en el niño es un término complejo. De hecho, posiblemente decir que hay psiquiatras infantiles es complejo, porque no sé, la psiquiatría, bueno, pues es un tema más complejo de lo que creemos y muchas veces hay alteraciones que aún no están bien definidas o sea, es difícil entender que un niño esté deprimido porque a veces no tiene un estándar de comparación con lo que es no estar deprimido. O sea, que a veces no es tan fácil de llegar a estos diagnósticos. Se necesita mucha paciencia, tener psicólogos o psiquiatras infantiles con mucha experiencia. Y a veces, ya digo que insisto, que muchas veces son los padres los que ven esos matices de alteración del comportamiento. Y sí que es verdad que muchas veces hay que recurrir a tratamiento inmunosupresor, aunque al padre le parezca a priori poco apropiado, y tamizado también, pues a veces con fármacos antidepresivos. Ha hecho referencia al carácter valiente de los padres. Quizás venga motivado por la necesidad de ver a su hijo recuperándose o mejorando de una enfermedad tan grave como es el lupus. ¿Usted qué piensa al respecto? Sí. Está claro que los padres al principio es un choque emocional muy importante, ¿no? Porque obviamente ver a tu hijo y más a ciertas edades que tienen un diagnóstico de estas enfermedades, ¿no? Que cuando te preguntan, en el fondo es la definición de lupus, es una enfermedad hoy en día crónica, incurable, que cursan brotes. Eso no tiene otra alternativa. Entonces el paciente, de verdad, los padres se sienten muy frustrados. Por eso al principio hay que contar muchos con ellos, ¿no?
lo que decía, ¿no? Que muchas veces no solamente es el paciente el que está enfermo, en este caso el niño o el adolescente, sino que muchas veces también son los padres los que realmente ¿no? cambian su salud, no llegan a hacer su vida normal, ¿no? Que eso es la definición última de salud, ¿no? De tener una implicación, una integración social normal, pues todos los padres los pierden, ¿no? Y sí, verá que a veces es muy importante ganarse a los padres, que tengan confianza. Y bueno, pues esto a veces es muy difícil, ¿no? Porque también es verdad que muchos de los padres buscan resolver cosas muy rápido, que esto lo explica muy bien Sonia. A veces la paciencia, no la ignorancia, no el dejar ir, pero sí la paciencia a veces cura muchas cosas y mejora muchas cosas. Esto muchas veces los médicos sí que nos gustaría pedir, ¿no? Tener un poquito de paciencia, ir viendo, no ser agresivos porque tengamos una prisa, sino ser agresivos cuando lo necesitemos, pero a veces hay otras cosas que es mejor ir por su orden poco a poco, a pesar de que muchas veces no tenemos esa rápida mejoría que uno quisiera tener. En sus recomendaciones ha hablado de la vacunación, de la importancia que es las vacunas. Actualmente, dadas las circunstancias que vivimos con la pandemia del coronavirus, estamos asistiendo al nacimiento de las vacunas, al desarrollo de las vacunas para el coronavirus. En ese sentido, ¿usted qué opina? ¿Qué nos recomienda a los padres de niños con lupus, incluso también para el doctor Rúa? ¿Qué opina de la vacunación en adultos varones frente al COVID-19? Primero tengo que decir una cosa, aunque no lo crean ustedes, posiblemente esto hay estudios muy importantes, no solamente médicos, sino de ecosistema, que se llama, hay un estudio canadiense, que hay 3 cosas que han cambiado realmente en el siglo XX-XXI, la evolución de la sanidad en el mundo, que son el tener mejores estructuras sociales, tener carreteras, tener vivienda, tener acceso a la alimentación, el tener mayor higiene general, el lavar que nos duchemos, que nos lavemos las manos, y tercero, las vacunas, más que cualquier inversión en sanidad. Toda o cualquier otra inversión en sanidad que hagamos va a tener menos repercusión sobre la población mundial que invertir sobre estos 3 aspectos. O sea, que las vacunas es una cosa que es capital. Recomiendo que lean esto, es una lectura difícil y compleja, pero si no les puedo recomendar este artículo. Respecto, si nos centramos en el COVID, pues sí que es verdad que pues ahora tenemos esta ola que nos cae y pues viene todo acelerado, pero sí que es verdad, yo creo que tanto yo como el doctor Rúa, que también habrá participado, cuando uno ha participado en las agencias de valoración de fármacos o de vacunas, de cualquier producto sanitario, hemos hablado antes ya, la FDA o la Agencia Europea del Medicamento, son sitios muy serios donde jamás se va a ver, nadie va a correr el riesgo de que un paciente, de un grupo de pacientes pueda tener complicaciones muy graves derivados de un fármaco. Obviamente, cuando más rápido se hacen las cosas, pues obviamente más errores puede haber. Pero sí que es verdad que si un producto sanitario se comercializa es porque se piensa que realmente la posibilidad de daño es nimia. Primero, porque además no le interesa a la industria tener ningún tipo de complicaciones. Eso está clarísimo. Y segundo, porque en este caso, además, yo creo que puede ser muy importante para no solamente para la sanidad particular de cada uno, sino de la población. No sé si el doctor Rúa quiere decir algo más. Bueno, yo la pregunta es que no la he entendido demasiado bien en cuanto a, en concreto, que se pregunta. Si recomienda la vacunación para adultos varones, que ha sido su tema, frente al COVID-19. Vamos a ver, en el lupus en general, no solo en los varones, tenemos ciertas dificultades a la hora de recomendar vacunaciones nuevas, porque normalmente no solemos disponer de estudios específicos según sale la vacuna, ¿no? Es verdad que la vacunología de hoy en día está muy desarrollada, de manera que cada vez la génesis de las vacunas, son cada vez más seguras y se ven pues cada vez menos en su desarrollo clínico, se ven cada vez menos efectos adversos, etcétera. Pero bueno, siempre tenemos la preocupación, particularmente con las vacunas vivas, que se utilizan gérmenes atenuados, o con las vacunas que utilizan unos potenciadores de la vacuna que los médicos llamamos, que se llaman en medicina adyuvantes, ¿no? Determinados adyuvantes que pueden quizá pues estimular al sistema inmune, etcétera. Entonces tenemos ciertas reticencias cuando recibimos una vacuna nueva para vacunar a nuestros pacientes, ¿no? Pero sí que es verdad que la peor vacuna es la vacuna no puesta, ¿no? De manera que, en general, teniendo en cuenta que, por desgracia, algunos de nuestros pacientes
se siguen muriendo de infecciones y que la infección es la tercera causa, ¿no? Hay 3 causas de mortalidad: la propia enfermedad, la infección y la enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, la infección se mantiene constante en los últimos años como causa de mortalidad y también, bueno, genera, pues puede generar secuelas o puede, en fin, tener una neumonía aunque te cures, pues no es una cosa, no es un trago, ¿no? Aparte de ser un riesgo para los pacientes con lupus, no es un trago fácil de digerir, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay muchos expertos que se han ido, por ejemplo, la Sociedad Europea de Reumatología, pues ha emitido ya una actualización de un documento de vacunación de enfermedades autoinmunes reumáticas sistémicas, inmunoinflamatorias, que incluye el lupus. Y recientemente he tenido el honor de coordinar un documento que vamos a sacar, espero que este año, de la Sociedad Española de Reumatología, de vacunación y prevención de infecciones en pacientes con enfermedades reumáticas sistémicas, el lupus y otras enfermedades reumáticas sistémicas, ¿no? Y en ese documento, que ya adelanto, pues se recomienda vivamente varias infecciones, como es, por ejemplo, la gripe, o como es, por ejemplo, el virus de papiloma humano, como es, por ejemplo, el neumococo, la vacuna frente a las neumonías por neumococo, se recomiendan vivamente en los pacientes con lupus. Si bien es verdad que en el varón, como pasa en la mayor parte de los estudios, hay menos datos, menos evidencias científicas, ¿no? Pero pienso que los datos que hay hasta la fecha, y en ese documento pues lo vamos a poner en evidencia, son suficientes como para recomendar la vacunación de forma sistemática para algunas vacunas a todos los pacientes con lupus. Y bien es verdad que, de acuerdo con el especialista que lleve la enfermedad, hay que buscar el momento más idóneo para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la vacuna neumocócica ahora mismo se está empezando a recomendar, y así lo va a recomendar la SER, al diagnóstico del lupus. Como no sabemos muy bien cómo va a ser a veces con el diagnóstico, si va a ser más grave o menos grave, pues lo recomendamos a todos los pacientes al diagnóstico, porque muchas veces al diagnóstico, no siempre, ¿no? Muchas veces, o al principio, no es necesario un tratamiento inmunosupresor de alta intensidad, etcétera, y entonces la respuesta a la vacuna pues es más predecible, ¿no? Porque muchas veces los inmunosupresores, lo que sucede con la vacunación en el lupus y en otras enfermedades sistémicas es que los inmunosupresores que se utilizan de forma variable, porque hay unos que sí, unos que no, y otros que no tanto, pues influyen en la eficacia de la vacuna. Más que la seguridad, que normalmente no ha habido problemas mayormente en la mayor parte de las vacunas de seguridad en las enfermedades reumáticas sistémicas, el lupus en concreto, sí que sucede que a veces pueden no ser eficaces o requerir estrategias vacunales específicas, de manera que, por ejemplo, en este documento que les he comentado, tanto en mujeres como en varones, se recomienda vacunar, sobre todo en aquellos pacientes que están con inmunosupresores, hacerles una dosis de refuerzo de vacunación de la gripe al mes, algo que ya está practicando, ya se practicaba, ya se hace en algunos grupos de pacientes, de trasplantados, etcétera, pero esto es una cosa que se recomienda para reforzar la respuesta, ¿no?, a la vacunación, algo que es una cosa un poquito novedosa y que sobre todo es la recomendación de los expertos que han hecho ese documento basado pues en los datos que hay en los estudios, ¿no?, revisados los estudios. De manera que, como conclusión, pues puedo decir que en general es muy aconsejable vacunarse contra las vacunas que proponga el especialista, contra las infecciones que proponga el especialista, siempre tamizando, ¿no?, para no cometer errores en este sentido, con las vacunas vivas, cuando estamos con un supresor de determinadas vacunas, que puede haber problemas. Siempre es aconsejable hacerlo porque los beneficios los beneficios que se pueden obtener son muy superiores a los potenciales riesgos. Y 2 preguntas más, doctor Rúa. Nos dicen si hay algún medicamento para el hombre con lupus que sustituya al micofenolato de sodio y permita la fecundación de la mujer sin ningún tipo de riesgo de malformación para el feto. Bueno, es una pregunta bastante buena. Hay algunos fármacos que son más seguros si necesitamos utilizar inmunosupresores. Hay algunos fármacos que son más seguros, como por ejemplo un fármaco un poquito más antiguo, pero parecido,
que puede jugar el mismo papel, sobre todo cuando la enfermedad está controlada y el fármaco lo estamos usando para mantener una situación de remisión, digamos, de control, ¿no? Que necesitamos mantener un inmunosupresor. Podemos utilizar, por ejemplo, un fármaco que se llama la zatioprina, que es un fármaco bastante parecido. Al fin y al cabo, el micofenolato, en cierto modo, es una especie de zatioprina muy mejorada, ¿no? Y es más seguro en ese sentido. O sea, que sí que hay opciones, ¿no? Y además, bueno, pues luego hay, para cada inmunosupresor, tiempos de espera que se recomiendan, etcétera, ¿no? Aunque hay un poquito de mito en ese sentido con respecto a los posibles efectos, porque eso es, sobre todo, el micofenolato, que es un potente teratógeno, que los médicos decimos, es decir, que si la mujer se queda embarazada y el micofenolato pasa al feto, el feto le genera problemas menos, pero de ahí a producir problemas en los espermatozoides, etcétera, eso está mucho menos documentado. O sea, que es mucho menos claro, ¿no? Que produzca grandes problemas, aunque por prudencia y porque pueden darlos, en algún caso, pues se recomienda no hacerlo cuando se está, o un tiempo de espera, cuando se está expuesto ese fármaco. Pero hay alternativas que uno le pueden poner para incrementar, si cabe, la seguridad de la reproducción. Una pregunta más, doctor Rúa. Nos hacen llegar si una vez que un adolescente termina el cambio madurativo, ¿es posible que se reduzcan los brotes? Casi mejor, Ángel, sería, ¿no? Que se ha un poco preparado esto. Sí, la verdad que eso suele pasar, ¿eh? Hay pacientes que han tenido una infancia dura, una adolescencia dura, y cuando llega a la consulta de adultos tienen un lupus más suave. Eso está descrito, ¿eh? Es frecuente que muchas veces lo que hacemos en la consulta de adultos es quitar la medicación que la ha controlado poco a poco, con las pautas pertinentes, que la ha controlado la enfermedad esa, que a veces ha sido muy agresiva en los años anteriores, ¿eh? Otro comentario que nos hacen llegar es que ¿en qué momentos se conseguirán unidades específicas para enfermedades autoinmunes en todas las ciudades de España? Porque los pacientes consideran que son imprescindibles para ellos. Sí, yo creo que eso ya está pasando. Yo no sé muy bien, aquí hay discrepancias entre los expertos que manejan esta enfermedad. Yo creo que los servicios de reumatología funcionan como unidades, muchos servicios de reumatología funcionan ya como unidades. ¿Cómo no vamos a funcionar muchos servicios como unidades de enfermedades reumáticas sistémicas? Es decir, incluso lo que habría que hacer, en mi modo de ver, pues es que esos servicios dediquen un grupo una subsección o una sección dentro del servicio que esté más dedicado a las enfermedades reumáticas sistémicas, que tenga pues más tiempo y una estructura para organizar la multidisciplinaridad en la que pueda trabajarse con todos los expertos especialistas que son necesarios para manejar esta compleja enfermedad. Podemos mejorar, ¿no? En el sentido de... Pero en mi hospital, por ejemplo, ¿no? Y pasa en muchos también, pues es reumatología la que lleva las enfermedades reumáticas sistémicas y la que tiene pues una unidad de hospitalización dedicada a eso, enfermería específica, trayectoria, publicaciones, experiencia. Tampoco veo yo la necesidad de formar una unidad nueva, ajena al servicio de reumatología o en el que el servicio de reumatología esté integrado, porque nosotros integramos a todos los especialistas en nuestro servicio necesarios, ¿no? Nosotros tenemos pues una consulta y tenemos unidades pues de diferentes, una consulta con los nefrólogos, bueno, una consulta no exactamente, pero bueno, un protocolo conjunto, una consulta con los neumólogos, un comité de enfermedades reumáticas sistémicas con los neumólogos. Bueno, hay muchas maneras de solucionar la asistencia, ¿no? Probablemente Ángel podrá expresar un punto de vista quizá diferente o complementario. Siempre le digo a la gente, a los pacientes, que estén donde estén, siempre va a haber un médico que sepa de esto y que tenga interés. Es lo que hay que preguntarle, ¿no? Lo que hay que intentar exigir. Que muchas veces uno, por ser, entre comillas, y siempre lo digo, yo también soy de provincias, no lo digo de manera
peyorativa, pero bueno, por ser de provincia no tiene por qué pensar que en la capital, en Barcelona, en Madrid, en Palmas, está siempre el único que les puede ver, ¿no? Yo creo que es buenísimo tener un médico al lado que sepa de esto, al más cercano a casa. Yo cada vez estoy más consciente de lo importante de ser involucrar en el manejo del lupus al médico de atención primaria. A lo mejor no para tomar decisiones de si hago una biopsia o le pongo el limón o no, pero sí para otras cosas del día a día que sí que les puede ayudar, las vacunas, por ejemplo, que hemos hablado que son tan importantes. Y lo que creo que sí que es importante posiblemente es dos aspectos, ¿no? Lo que decía el doctor de Rúa, es que dentro del hospital hay una red de los claramente relacionada de expertos en las diferentes facetas de la enfermedad. Puedes tener fácil acceso al nefrólogo que se dedica a esto, al dermatólogo que se habla el mismo idioma, al pediatra, esa transición, al ginecólogo o a los obstetra que puedan ver a las pacientes que se vayan a embarazar o tengan potencialidad de embarazarlo, hacerlo en las mejores circunstancias. Y después sí que es verdad que posiblemente la integración un poquito más profunda de estos de algunas unidades, pues sí que puede permitir quizá, y esto es algo muy importante, el desarrollo de mayores investigación o pues, sobre todo de ensayos, ¿no? De poder centralizar ensayos donde se puedan meter pacientes. Es verdad que hay una crítica a esto que digo yo, que es que hoy en día se sigue haciendo investigación a pesar de no existir bien estructuradas estas unidades, ¿no? O sea, que en el día a día la gente hace su trabajo. Pero sí que posiblemente si queremos hacer una investigación más compleja, más básica y más translacional, posiblemente sí necesitemos unidades muy más eficientes o más específicas, ¿no? De la enfermedad. Nos queda una última pregunta para el doctor Robles específica, aunque nos restan otras 4 más que pueden responder cualquiera de los dos ponentes. Doctor Robles, nos preguntan, ¿cómo diagnosticar sin laboratorio de forma clínica? Porque no siempre se realiza el diagnóstico en el momento en el que coincide la crisis o el brote. Si se es puñetero, sabe usted que el término diagnóstico para el lupus es una cosa que utilizamos de rutina, pero hablamos bien lo de clasificación, ¿no? Que tiene que cumplir unos criterios. Si hacemos caso a los últimos criterios de la CR, sin laboratorio estamos perdidos, porque necesitamos que el paciente tenga ANA positivos. Esto es una cosa que puede ser criticable y durante mucho tiempo pues nuestros maestros lo han pasado con un laboratorio mucho menos complejo del que tenemos ahora, pero sí verán que hay una serie de síntomas que son muy sugestivos del lupus, ¿no? Por ejemplo, lesiones cutáneas. Lesiones cutáneas a un médico, ni siquiera sea dermatólogo, si es dermatólogo, perfectísimo, porque va a ser mucho mejor, pero un médico que tenga cierta experiencia en el manejo del lupus, ya con algunas lesiones ya vas a venir que esto va a ser un lupus y posiblemente, según el tipo de lupus, ya puedes asegurar que va a ser un lupus sistémico más que solamente discoide cutáneo, puramente, ¿no? Puramente cutáneo. Las lesiones lúpicas, el perfil de artritis, también un reumatólogo esto lo hace mucho mejor. Ellos tienen también el perfil de artritis también te puede orientar que es más bien un lupus que otro tipo de enfermedades, como artritis reumatoide, que suele ser una artritis diferente, tanto la expresión clínica como si son simétricas o asimétricas, afecta a un grupo de articulaciones u otra, y posiblemente también la inflamación de las serosas, la pleuritis, las pericarditis recurrentes, esto suele ser muy típico, ¿eh? Posiblemente la única forma, siendo estrictos, esto yo se lo pregunté a un estudiante, la única manera de diagnosticar un lupus sin laboratorio es una biopsia renal, que tengas una nefritis lúpica. El otro es la suma, si te encuentras con una nefritis lúpica en la biopsia renal, pues será el lupus lo que tiene el paciente, aunque no tenga otras cosas, ¿eh? Pero sí verá que la otra forma siempre es lo que hemos dicho, ¿no? La sumación de síntomas o signos típicos de la enfermedad. Pero sí verá que los últimos criterios, que son consensuados entre el Colegio Americano de Reumatología y el europeo, pues la primera pregunta que dicen es, ¿tiene usted los anticuerpos antinucleares, los ANA, positivos? Si es así, pues esto. Pero sí que es verdad que hoy en día hay un movimiento para intentar adelantar el diagnóstico del lupus, porque esto es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, el retraso del lupus, el no hacer nada con el paciente que no tiene los ANA y tiene síntomas. Esos pacientes de lupus precoz, cada vez tienen solamente dolores articulares o artritis, antes una PTI, pues esos pacientes a veces se benefician de empezar a utilizar cosas que hacemos en el lupus, por ejemplo, ponerle el Dolquine. Y después veremos si realmente desarrolla el lupus o no. Esto está un poco en discusión. Lo que se llama early lupus o lupus precoz. Nos preguntan si hay estudios de esperanza de vida para lupus infantil. Bueno, un tema que quería tocar porque siempre hay que dejar alguna buena noticia, ¿no? Pero sí verá que los hay, ¿eh? Sí verá que los pacientes que han tenido un lupus muy grave, a veces sí que tiene un impacto en la esperanza de vida, ¿eh?
los niños que han tenido lupus, sobre todo de raza afroamericana, o que no han sido tratados precozmente, tienen menor esperanza de vida, pierden entre 5 y 10 años de vida con respecto a lo que le tocaría por su población, edad y sexo, ¿no? Los pacientes hay unas series que hasta el 81% de los pacientes en edad pediátrica tienen nefritis lúpica, casi de ellos el 40%, 45% no se consigue la remisión parcial o compleja o completa de la misma, lo cual en adultos es una cosa tremendísima, ¿no? Muchas veces porque hasta ahora, y posiblemente son series antiguas, que sí que es verdad que yo creo que esto va a mejorar hoy en día porque se ha empezado a implementar tratamientos que hacíamos en el adulto, que antes se tenía más miedo de usar en el niño. Yo creo que eso está cambiando, pero sí que a día de hoy las series tienen un poquito menos de esperanza de vida. Otra pregunta que nos hacen llegar. A medida que pasan los años, en la menopausia, ¿los brotes del lupus son menores? ¿Está menos activo y más leve? Sí, eso se sabe. Se sabe que es una cosa que se conoce hace mucho tiempo, que desde después de la menopausia el lupus suele aflojar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Suele ser brotes menos frecuentes y menos graves, ¿no? Otra pregunta, la penúltima. Si una paciente lúpica desea un bebé, ¿qué consideraciones debe tomar? ¿Es posible? Claro, pues sí. Hoy en día lo que hay que tener en cuenta son dos cosas, básicamente, ¿no? Que no haya ninguna contraindicación materna, que la actividad de la enfermedad esté bien controlada en ese sentido, o que no tenga ningún daño importante, que la sobrecarga funcional o fisiológica que significa el embarazo a la madre no vaya a generarle compromiso vital, es decir, no tener una afectación renal muy grave, no tener hipertensión pulmonar, haber tenido un ictus 6 meses antes y no tener una actividad en ese momento importante. Y de segundo, revisar bien los medicamentos y quitar aquellos, que ya contaba el doctor Gua, que pueden ser tóxicos para el feto, ¿no? Quitar el metotrexate, quitar el micofenolato y poner algunos que pueden ser muy importantes. Desde luego, a ninguna embarazada debe faltarle el Dolquine. Si hay que utilizar azatopina, se puede utilizar, tacrolimus, un montón de fármacos se puede utilizar durante el embarazo. Valorar si precisa o no el uso, o bien porque haya tenido afectación renal o porque sea portadora de anticuerpos antifosfolípidos, la necesidad de poner adiro, aspirina o incluso heparina, y no tiene por qué haber ningún problema. Sí que es fundamental, lo más importante para que la mujer y el niño lleguen a buen término es hacer una consulta preconcepcional. Decirle a tu médico que te quieres quedar embarazada, que él revise si realmente no hay ninguna contraindicación y hablar pues con el grupo de obstetras que tengan experiencia. Eso sí que yo creo que es importante, tanto obstetras como pediatras que tengan cierta experiencia y realmente coordinarse, y eso no tiene por qué haber ningún tipo de problemas. Y la última... Yo me gustaría insistir un poco en lo que dice Ángel, ¿no? En el sentido de que probablemente lo que ha mejorado el éxito de los embarazos, aparte de, por supuesto, la selección adecuada, porque ahora podemos elegir, ¿no?, el momento, etcétera, la selección del momento de enfermedad adecuado, ¿no?, pero el manejo en una unidad experta, multidisciplinar, en el que haya representación del reumatólogo, el internista que lleve a esa paciente, ¿no?, y la parte obstétrica, es probablemente, según lo que dicen los estudios, lo que ha mejorado de una manera espectacular el resultado de los embarazos en términos de reducción de abortos y reducción de prematuridad o de otras complicaciones que antes de que se dispusieran de estas unidades eran más frecuentes, ¿no?, de preeclampsia, de algunas complicaciones que tradicionalmente, sobre todo los lupus más graves o menos seleccionados para el momento del embarazo, que se han metido en el embarazo, como dice Ángel, en situación de actividad o lo que sea, pues eran más frecuentes, ¿no?, niños de bajo peso, prematuridad, etcétera, ¿no? Todo eso, y también que el embarazo llegue finalmente a término, aunque sea con complicaciones menores, pero que termine llegando a término, ha sido en gran parte gracias a las buenas unidades, son las que tienen los mejores números de resultados. De manera que hoy en día, como muy bien ha dicho Ángel, con los medios adecuados, y tampoco hace falta irse a Oxford para... Estas unidades están presentes en la mayoría de los hospitales hoy en día, ¿no? Serán más o menos perfectas, más o menos dotadas, tal, pero están presentes en casi todos los hospitales porque se dedican también a otras enfermedades de alto riesgo, reumáticas o no.
estas unidades, como digo, están disponibles para todo el mundo. Y entonces, creo que son exigibles, ¿no? Que cuando uno tiene esta situación, uno tiene que ser visto en una unidad donde sepan muy bien qué están tratando, donde sepan que determinadas mujeres pues, pueden tener ciertos riesgos que hay que tener presentes, como por ejemplo, pues una cosa que quizá nos han mencionado, o sí, igual sí, pero yo no me he enterado o se ha contado antes, que es lo que se llama el lupus neonatal, que es un lupus que sucede en algunas mujeres que tienen un anticuerpo peculiar, que es el anti-RO. En algunas mujeres, no todas las que tienen este anticuerpo, unas pocas, pueden desarrollar una enfermedad transmitiéndole anticuerpos al niño y produciéndole problemas, ¿no? Entonces, para prevenir esto, para tratarlo en caso de que suceda, etcétera, pues eso debe de caer en manos de una persona que conozca muy bien los riesgos que asociados a individualizados, ¿no? Es decir, cada paciente con lupus no tiene el mismo riesgo de embarazo. Unos tienen más, otros tienen menos, incluso haciéndolo bien, ¿no? Habiéndose quedado embarazada la mujer en las mejores condiciones, ¿no? De manera que esto es como muy bien apuntado, pero que a mí me parecía interesante subrayar, Ángel, esto es absolutamente esencial. Y la última pregunta de la tarde. ¿Qué exámenes o control médico debo hacerme para saber si mi lupus es genético o epigenético? Bueno, esto se lo dejo a Ángel. Si tienes un lupus eritematoso sistémico clásico, eso es un lupus epigenético. Realmente los lupus genéticos, ya digo, suelen ser el más frecuente hoy en día, realmente, lo que más se parece al lupus genético es en las alteraciones del complemento. Hay gente que tiene alteraciones o mutaciones en lo que se llama el C1Q y el C3, C4, C2, que es un segmento del complemento, que son esas proteínas que los médicos que le lleven le controlarán, ¿no? Contra los linfocitos, el DNA, los anticuerpos anti-DNA, porque miran el C3 y el C4. Hay gente que tiene ya de nacimiento mutado esto, pero son gente que también tiene otro... El perfil es un poco diferente. Entonces, realmente, hoy en día, aunque se vende por ahí, no hay ninguna manera de saber si tienes lupus genético. Eso es un lupus tradicional, lo normal es que sea un lupus epigenético. Y solamente un perfil muy típico, como hablábamos del Chilblain, otros pacientes que tienen junto al lupus un comportamiento en forma de inmunodeficiencia, de infecciones o lo que se llama disregulación inmunológica. También a veces se puede sospechar este tipo de lupus genético, pero son cuadros realmente que si un médico que sea experto en esto va a ver que no es un lupus clásico. Y, por tanto, hoy en día no había que gastarse el dinero porque no va a tener ningún impacto casi hoy en día en nada, no tiene sentido en realmente en hacerse ningún tipo de estudio. O sea, si es un lupus normal, será un lupus epigenético. Si es un lupus que ha nacido el niño ya en pocos tiempos, a los 3 o 4 años ya tiene manifestaciones que no son las típicas, aunque son sugestivas, pues a veces uno sospecha, pero son enfermedades muy raras, como son hasta del TREX1, hay otras 5 mutaciones alrededor del TREX, que también producen este tipo de enfermedades, pero que son enfermedades que en el fondo no son realmente enfermedades autoinmunes. Nunca vamos a rara vez encontrar los anticuerpos, aunque pueden aparecer, no vamos a tener ese perfil de anticuerpos que aparece en el lupus clásico. Hay un montón de enfermedades, la Aicardi, el de fosfatidilositoxinasa 3, que son cuadros que a veces pueden ser parecidos, de neumonitis, de pleuritis, pero que son totalmente el síndrome de Copa. Hay un montón de síndromes de estas mutaciones que son muy raras, pero que son un perfil clínico totalmente diferente del lupus clásico. Uh-huh. Hay una cosita interesante que a mí me gustaría, si me permites, aportar, ¿no? Y es que es posible que esto, de momento, no se pueda aplicar de una manera extendida, ¿no? Pero es verdad que podemos ya medir expresiones genéticas con exactitud, por ejemplo, de genes relacionados con una sustancia que ha mencionado Ángel, muy importante en el desarrollo del lupus, que es el interferón. Bueno, nosotros podemos medir en un momento dado de la enfermedad qué genes estimulados, digamos, por esta citocina, por esta proteína, están expresándose, ¿no? Y eso nos puede llevar, aunque todavía no hay datos definitivos, pero sí sugerentes. Y desde luego este es el camino, ¿no? Para poder individualizar los tratamientos y poder predecir el riesgo, el éxito de un tratamiento, ¿no? Porque muchas veces en el lupus ensayamos un tratamiento a ver si funciona y muchas veces funciona y a veces no. Entonces hay que ir a otro, ¿no? Y a veces perdemos un poquito de tiempo en este proceso, ¿no? Porque tiene cierto de empirismo, ¿no? Pero para individualizar los tratamientos tenemos que progresar en este sentido. ¿Hay alguna manera de predecir qué enfermos con los mismos síntomas van a responder a un tratamiento u a otro? Pues parece que con el
anifrolumab, el antiinterferón, pudiéramos llegar a acercarnos un poco a aumentar nuestra información, nuestra capacidad de predecir, es decir, la respuesta no al 100%, sino que este paciente tiene más probabilidades de responder a este fármaco porque vamos a estudiar la expresión genética, ¿no? Es decir, ¿qué genes están ahí en ebullición y son responsables de gran parte de o median gran parte de los síntomas que está produciendo? Es un tema fascinante que yo creo que por ahí va parte de la farmacogenética, etcétera, va parte del futuro, pienso yo. Sí, una de las cosas que hemos pedido a nuestro laboratorio, por ejemplo, de inmunología, es intentar integrar de manera rutinaria esto que ha hablado el doctor Gua, que es lo del sello del interferón, que habrán leído algunos, ¿no? Qué pacientes elevan el interferón, porque eso puede, pues como comentaba, ya hoy en día tenemos dianas, o van a salir dentro de poco, esperemos, y por tanto conocer qué pacientes claramente disparan el interferón va a ser sensible y quiénes no, pues nos va a poder permitir clasificar y ahorrar mucho tiempo, ¿no? Y muchos otros fármacos, que en el fondo, esto siempre es el problema del dinero, ¿no? Que te dice, hostia, esto cuesta, esto tiene una inversión, necesitamos un equipo, unos reactivos, pero en el fondo yo creo que eso al final se abarata si tú evitas estar con un paciente con un fármaco que realmente no va a ser útil, ¿no? Y esto del sello del interferón es una cosa que hay que seguir muy de cerca. Pues son las 8:10 de la noche, ya es el momento de dar por concluida esta segunda mesa, pero antes les agradecemos a ambos ponentes, a los doctores, el doctor Robles, al doctor Rua, su participación en ella por haber aportado unas ponencias tan interesantes. Muchísimas gracias. A ustedes, cuídense mucho. Nada, muchas gracias a ustedes. Un placer para mí esta experiencia relativamente nueva. No es la primera, pero bueno, no es muy frecuente. Disfruto mucho, como digo, pues tratando de ser útil y informando a los pacientes, porque muchas veces en la clínica diaria la experiencia que uno tiene es que no tiene tanto tiempo, ¿no? A veces tienes ganas de decir, bueno, pues me gustaría a este paciente que parece que capta las cosas, que tiene interés, que tal, explicarle más cosas, ¿no? Pero vas ahí agobiado porque, claro, tienes que estar en muchas cosas y yo lo reconozco sin ambajes. Si me dieran media hora más por cada paciente, yo me lo pasaría a bomba intentando ayudarle y explicarle, y como dice Ángel, un paciente bien informado es crítico, ¿no? en los resultados, pero bueno, los recursos que tenemos son los que tenemos, no podemos perder una hora y esto para mí de verdad que ha resultado divertido y enriquecedor. Nos alegra que haya sido así. Muchísimas gracias a ambos. Aún no hemos terminado la jornada. Seguidamente vamos a ver un par de vídeos de nuestros colaboradores. Hola, muy buenos días. Soy Jordi Bertran, jefe de producto del Departamento de Autoinmunidad de Thermo Fisher Diagnostics. Aprovecho esta ocasión, esta vez de manera virtual, para daros la mano en una apuesta firme en la transformación de las vidas a través de la ciencia. Nosotros, desde Thermo Fisher, creemos en la vital importancia de la implicación del paciente para la mejora del diagnóstico y en el tratamiento. Así que, nada, mucha fuerza y recordaros que no estáis solos, juntos frente al lupus. Buenas tardes a todos, os hablo en nombre del laboratorio Rubio, un laboratorio enfocado a la salud del paciente. Esta es la razón de nuestro trabajo diario y es para nosotros un placer poder trabajar año tras año con Felupus porque además de permitirnos este contacto más cercano con el paciente y más real, también podemos así ayudar a divulgar lo que es la enfermedad del lupus y dar apoyo a los pacientes y los familiares que la padecen. Es para nosotros una satisfacción ver cómo este trabajo conjunto de diferentes personas con un mismo objetivo dan fruto a acciones de tan gran valor como es este congreso. A disfrutarlo. Pues son casi las 8:15 de la noche de este jueves 19 de noviembre y estamos finalizando la segunda jornada del Congreso Virtual El Lupus en el siglo XXI. Antes de concluir, queremos agradecer primeramente a los ponentes su participación en el mismo, así como los temas tan interesantes que nos han presentado. También queremos agradecerles a ustedes, a todos los asistentes telemáticos, el interés depositado en el evento
y les convocamos a que asistan nuevamente mañana a la jornada de clausura que dará comienzo a las 5 menos cuarto de la tarde. Antes de terminar, os recordamos que el lupus es una enfermedad grave e incapacitante, pero sobre todo porque es invisible para todos menos para quien la padece. Por eso necesitamos su apoyo, interés y difusión. Su colaboración es imprescindible para poder seguir trabajando en beneficio de los pacientes. Por ello, a continuación, vamos a ver un último vídeo donde se explica cómo colaborar con Felupus. Nada más por hoy. Nos despedimos deseándoles buenas noches y hasta mañana.